Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Me gustaría exponer cómo se ve la creación del cuerpo de luz en una tradición que ustedes conozcan muy bien, como la tradición cristiana. Algo que platicamos allá atrás, pero lo voy a repetir, que es muy importante. Cómo se ve la iniciación o el paso del reino humano al reino sobrehumano, o cómo lograr la ascensión desde el punto de vista del cristianismo. Básicamente se ve desde el punto de vista de la creación del cuerpo de luz, mientras que en otras tradiciones, por ejemplo en el budismo, se habla de los dos, lógico, pero preferentemente del despertar de la conciencia en el budismo. Pero en el cristianismo, las iniciaciones o los pasos, vamos a decir, que se tienen que experimentar, entonces son muy hermosamente representados en la vida de Jesús. Entonces, la idea es la siguiente: miren, cuando se habla del cuerpo de luz dentro del cristianismo, entonces hay un primer movimiento o una primera operación que se llama bautismo con fuego. ¿Okay? Primer paso, bautismo con fuego. Recuerden entonces que en esta tradición el mensaje que se deja es: yo bautizo con agua, el que viene lo hará con fuego y Espíritu Santo. Yo bautizo con agua, pero el que viene lo hace con fuego y Espíritu. Entonces, ¿cómo es posible que lo haga con fuego y Espíritu? ¿Cómo puede lograrlo? Básicamente se logra a través de la palabra. La palabra que se transmite hace que el que la escucha se vuelva receptivo y entonces puede recibir. Lo que sucede es que cuando la persona recibe la palabra, si responde a ella, puede no responder, pero si responde a ella, entonces empezará a buscar a través de un anhelo interior, buscará subir a lo que se le está diciendo, o sea, regresar al Padre, vamos a decir, cuando ha recibido la palabra. Si despierta, si prende en él ese anhelo y ese deseo, va a buscar subir. Entonces, a la hora de subir, se sabe que luego viene de manera, en correspondencia, viene un descenso del fuego, como si la parte que está arriba y afuera de la cabeza pudiera penetrar más en la persona, y por eso se llama bautismo con fuego, literalmente fuego. Bautismo viene sumergido en agua, quiere decir sumergir en agua, entonces, pero esto es bautizado con fuego. Pero para que pueda descender ese fuego, yo tengo que abrir con mi corazón, con mi anhelo, con mi deseo, con mi trabajo, con mi práctica, tengo que abrir una especie de ruta hacia arriba. Y entonces es como puede esto bajar con mayor fuerza, ¿no? Se habla de una especie de listón, vamos a decir, listón de plata, pero es como si mi anhelo ascendente hiciera que ese listón se hiciera un poco más grande y permitiera más fuego descendente. Entonces viene un espíritu que viene de la trascendencia, viene del Padre. Entonces es el primer acto, es lo que le sucede al peregrino espiritual cuando responde ante la palabra, que lo guía hasta la verdad completa. Si responde, su corazón se prende, ¿no? Y entonces su anhelo inicia, y entonces empieza a darse un proceso de apertura y de descenso. Bueno, una vez que ha entrado este primer paso, le llaman bautismo con fuego. El segundo paso está mostrado en la vida de Jesús como tentación en el desierto. Quiere decir que cuando entra ese fuego, lo primero que va a buscar hacer, porque se dice, este fuego disuelve todo aquello que no es de su propia naturaleza. Este fuego entrante, como si fuera luz cristal, disuelve, destruye, deshace todo aquello que no es idéntico a su propia naturaleza, a ella misma. Entonces, al entrar, empieza a desplazar de alguna manera la energía indeseable en el cuerpo de luz de la persona, sus impurezas que están reflejadas como energías oscuras. Entonces, colectivamente le podríamos llamar el ego. Entonces, cuando desciende esta luz, el ego empieza a ser disuelto y el ego puede luchar y se siente tentado. Y entonces, por eso, en la vida de Jesús queda representado como tentación en el desierto. Se le tienta con riqueza, se le tienta con alimento,
Pero la contestación es, no solo de pan vive el hombre, vive de toda palabra que llega del Señor. ¿Ya ven lo que está diciendo? Tú me estás tentando para que coma, pero no solo de pan vive el hombre, realmente vive de toda palabra que viene del Señor. Ese es el sentido profundo en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. No es la comida, las semitas. Es más bien. Eso es para pan. Pero entonces, danos hoy nuestro pan de cada día, danos la palabra que nos guía hasta la verdad completa. Eso es lo que está diciendo el rezo. No está diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día, nada más dame el alimento, pues vete a trabajar y consíguetelo tú. Bueno, finalmente, yo te puedo dar la palabra. Entonces ahí tiene. ¿Ya vieron? Hay un proceso que va a venir que llamamos purgación o limpieza. Entonces, esa parte dentro del hombre que genéricamente le llamamos el ego y que está bajo la ilusión de los sentidos, se empieza a ver amenazada porque este fuego entrando empieza a desplazarlo. Se le llama quemarlo y transmutarlo, deshacerlo. Y esa parte quiere sobrevivir y entonces lucha en contraposición. Parece un enfrentamiento y lucha dentro de ti mismo. ¿Ya vieron? Y parece que estoy tentado, porque salen mis peores impurezas, mis peores deseos, mis peores anhelos. No, lo que está haciendo ese fuego es que al entrar saca de tu subconsciente cosas que están ahí guardadas, que pensabas que eras muy bueno, pero que ahí están bien guardadas por el rastro evolutivo, no tiene nada de malo, pero estaban guardadas en el subconsciente. Cuando entra el fuego, las destapa, y al destaparlas, inmediatamente las saca tu conciencia, y dices, me late que no era tan bueno como yo creí. ¿Entiendes? Entonces es que yo pensé que no sentía envidia y ahora resulta que estoy inflamado en envidia. Y dice Carlos, te sientes más mal. Y dices, no, tranquilo, el fuego liberó, destapó contenidos del subconsciente que en su momento, como ya dijimos atrás, en la plática de atrás, fueron útiles en tu evolución pasada como ser humano, pero que ahora ya no lo son, delante de la presencia del fuego. Es un fuego viviente. Cuando entra en la persona puede sentirlo literalmente como un rayo o descarga eléctrica. A veces puede parecer una especie de disparo único y entonces queda el cuerpo sacudiéndose intensamente, o puede ser como no un disparo, sino como continuo, todo el tiempo, como más bien como una manguera abierta, pues. Y entonces se siente mucho la presencia, es una energía viviente de altísimo voltaje. Pero bueno, el cuerpo lo resiste. Se puede retorcer, pero resiste. Entonces, literalmente retorcer. Entonces, viene entonces el momento en que ya ese fuego empieza a desplazar todo dentro de la persona. Entonces, esas energías que llamamos obscuras, ese cuerpo de luz oscuro, empieza a ser eliminado y quemado, ¿no? De ahí las palabras, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Está diciendo, si tus pecados fueran rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Después de que el fuego ha hecho sus operaciones, se llaman las operaciones que el fuego hace dentro de la persona, operaciones que el espíritu hace dentro de la persona. Están bien reportadas por místicos cristianos y místicos de todas las tradiciones, con otro nombre, lógico. En la tradición cristiana, esta presencia del fuego está muy bien reportada en relación a las operaciones que hicieron dentro de la persona. Entonces, ¿ya vieron? En ese segundo acto viene una limpieza. Y entonces la persona al final, cuando todo el cuerpo de luz ahora resplandece en clara luz, con todas las virtudes de amor, armonía, paz, equilibrio, amabilidad, cosas por el estilo, entonces viene la siguiente muestra en la vida de Jesús, transfiguración en el monte Tabor. ¿Okay? Entonces el mensaje es que Jesús lleva a 2 de sus discípulos, a 3, ¿sí? A 3. Está reflejando los 3 cuerpos inferiores. Entonces lleva a los 3 discípulos a un monte alto y entonces ahí se transfigura y sus vestidos brillan como la luz y su cabeza y su cara y su cabello se ponen como el sol radiante. Entonces es un acto de transfiguración, es síntoma
de que el proceso de purgación de estas impurezas ha culminado. Como ya vas a ir al reino espiritual, no puedes ir con energías que fueron útiles en relación al ser humano apegado más bien a sus instintos animales. Fueron útiles, pero ya no lo son para lo que sigue. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa se llama transfiguración en el monte Tabor y aparece como un símbolo de la energía polar, Elías y Moisés a los lados. Así está como está reflejado en la palabra. Bueno, pero luego entonces sigue avanzando el proceso. Quiere decir que el fuego, este fuego dice, consume y destruye todo aquello que no es de su propia naturaleza. Entonces, llega un momento en que todo lo que tú llamarías humano va a ser disuelto. O sea, y le llaman a veces el hombre viejo contra el hombre nuevo. ¿Ok? Entonces, el hombre viejo quiere decir que tiene que pasar por un proceso, ¿no? En el huerto de Getsemaní, donde está todo este sufrimiento y esta tribulación, y luego muerte y crucifixión. Entonces se va a matar o va a morir, pues, la parte humana vieja, pero viene inmediatamente tiene que haber una resurrección. Tu parte espiritual resucita inmediatamente, está salvo, porque está más allá del reino de la muerte. Entonces el símbolo verdadero de muerte, crucifixión y resurrección, ese acto no es más que un indicativo de que todo rastro de humanidad guiada en la ilusión del mundo y la confusión del mundo va a ser disuelto. Y entonces ahora ya resucita el hombre nuevo o el espíritu ya mayormente glorificado. Entonces se llama resurrección de Cristo. Pero ya resucita Cristo. Muere Jesús. Resucita Cristo. Y antes también, pues. Pero me refiero para que se entienda las iniciaciones como están explicadas. Y luego entonces finalmente, una vez que se pasa por ese proceso, termina de dar su mensaje y enseñanza al mundo, ¿no? En el Evangelio que ustedes conocen. Y entonces después de hacerlo, ¿qué es lo que sucede? Viene un acto que llamamos ascensión en la luz, ¿no? Entonces va, como en el monte Tabor, pero en este caso va a Betania, ¿no? La colina de Betania, y entonces desciende una luz que lo toma, lo transfigura finalmente hasta los huesos, y lo eleva y lo regresa a Padre. Entonces, fin de la historia. Entonces se llama transfiguración y ascensión. Pero esa ascensión es una transmutación incluso del cuerpo físico en luz. ¿Sí? En la tradición judía se hablaría un poco más del descenso de los tronos, ¿no? Entidades espirituales, los tronos, que levantarían a la persona, como en el caso de Elías. Estas ascensiones corporales en el Antiguo Testamento están dados básicamente en dos personajes, Enoc, ¿no? Y Elías. En Enoc nada más está referido porque dice, no murió porque Dios lo llevó, Dios se lo llevó. Él no murió, no se encontró su cuerpo por ningún lado porque no murió, Dios se lo llevó. Esa es la única referencia de Enoc, séptimo patriarca antediluviano. ¿Okay? Pero luego entonces Elías sí da con pelos y señas todo el proceso. No voy a hablar hoy de él porque es largo. Pero lo escribí en algún libro, o sea que ustedes lo pueden buscar en internet, en un libro que se llama Ascensión Corporal. Entonces expliqué con bastante detalle todo lo que va haciendo Elías con Eliseo antes de que suceda su propia ascensión. Y por qué hace lo que hace, qué símbolos quieren decir cada cosa. ¿Ya vieron? Entonces ahí está. Es lo máximo que un ser humano podría lograr en la tierra, que hasta sus huesos mismos, digo huesos como la parte más material y sólida y mineral, pues, sea levantada y transfigurada hacia el reino de la luz. ¿Está? Lo más común es que no se dé ese levantamiento del cuerpo, pero si se lleva a cabo el proceso, la persona tan pronto muere, inmediatamente se ascendió. Pero lo que se llama la palabra ascensión, pero no tienes que ascender a un lado, es la conciencia la que se restaura. Entonces ahora ya empiezas a ver se llama los ojos de Cristo. Pero acuérdense, Christos viene del Isaya, del hebreo, ¿no? La palabra hebrea para ungido. Ungido realmente quiere decir pegado. Ungir es pegar,
pero ritualísticamente es frotar con aceite. Entonces, un ungido desciende, en vez de que te froten en las iniciaciones en el pasado, se iniciaba a una persona y como un final se le frotaba el aceite, el cuerpo, como un símbolo de que ya estaba ungido por el Espíritu. En este caso sería un ungimiento real, que el descenso del fuego ha entrado y me ha ungido. Entonces, en el momento que me ha ungido, ha restaurado en mí al Cristo interno, al Mesaya, porque Mesaya quiere decir ungido. Entonces, y Cristo es Christos del griego, que quiere decir ungido, ungido por el Espíritu que ha descendido. ¿Ya vieron? Y que está conectado con el penthouse que lo hemos llamado, con el reino divino. ¿Sí? Entonces, por eso se dice descenso del Espíritu Santo, del Santo Espíritu, porque es el soplo que ha bajado desde el penthouse, libre de confusión del mundo, libre de la ignorancia del mundo, de la ignorancia que el ser humano experimenta en el mundo. El hombre con sus ojos ve que existe la muerte. ¿No la ve? Sí la ve. Pero para la trascendencia eso no es más que una estupenda ilusión. No hay muerte. ¿Sí se entiende? No hay muerte, no puedes morir. Entonces por eso baja ese fuego y se llama un Santo Espíritu que entra y lleva a cabo el proceso del que he hablado en este momento hasta que se restaura en ti la conciencia de lo que llamarías el Cristo, o sea, el Cristo interno, el Hijo. Y se dice Hijo del Padre porque es de la misma naturaleza, equivalente a lo que decíamos en la plática anterior, el océano de luz cristal sería el Padre y la chispa sería el Hijo, pero que esa chispa en el ser humano está eclipsada por los instintos, por las sensaciones corporales, por la mente, por las emociones. Está eclipsado, no lo puedo ver, como un sol en un día lleno de nubes oscuras. El sol está ahí, no le ha pasado nada, pero yo no lo puedo ver. Eso sería lo mismo en el caso del ser humano. Dentro del ser humano está ese Cristo o esa chispa divina, pero está eclipsado de momento por la información que llega desde el reino mental y desde el reino físico. ¿Ya se entiende? Entonces ahí este cuerpo sería levantado, sería el máximo logro que se puede obtener en la tierra. Todas las tradiciones espirituales del mundo tienen registrados los eventos de ascensión corporal en sus principales personajes. Saben quién fue, en qué fecha, en qué momento y cómo su ascensión y levantamiento. Pero en caso de que no sucediera el levantamiento, dejaría la cáscara, pero eso no pasa nada. Porque entonces la persona se muere, pero ya se hizo todo el proceso, entonces su cuerpo de luz ya está redimido, ya está retomado, ya está mínimo para el tercer piso hacia el pecho. Ahí está. Entonces, en la tradición cristiana, básicamente, la gente entiende en términos genéricos que es una enseñanza básicamente del amor, como si fuera el núcleo y centro de la enseñanza, pero el núcleo y centro es el que estoy diciendo ahorita, la transfiguración de la energía hacia el reino de la luz, y por el otro lado todos los místicos posteriores, y Cristo también, separando continuamente la trascendencia de la existencia, como ya lo platiqué en algunos antes pasados, ¿no? Cristo, todo su mensaje en todo el Evangelio, siempre está insistiendo: mi reino no es de este mundo, porque es la existencia, mi reino es el reino del Padre. Nada más para ubicar la dirección correcta del ser humano, para que el ser humano se dirija en ese sentido. Ya dije que una vez entrado ahí, eres uno y único con todo. Pero eso ya es un nivel doctoral, posterior. Ahorita eso no. Lo que procede ahorita es que la persona se despierte y se encamine en esa dirección. Se sabe perfectamente lo que se tiene que lograr. No se tienen dudas sobre esto. A veces se le llama algo así como la enseñanza científico-espiritual de los procesos que tienen que llevarse a cabo, y son energéticos muy reales, no son imaginarios. No es que tú digas, es que la energía va a estar adentro, se va a estar moviendo y eso, y crees que te lo tienes que imaginar, o que es una cosa imaginaria. No tiene nada de imaginario. La energía hace su trabajo. Ya estamos. Entonces, está buenísimo, porque resulta que todas las prácticas que se hacen de energía están buscando este proceso que acabo de hablar en relación a Jesús, en otras tradiciones y en otras prácticas, pero es básicamente lo mismo.
Se trata de meter más energía, prender más energía interna, limpiar el cuerpo de luz y finalmente abrir y destapar todos los canales energéticos, chakras, etc. Y luego finalmente conectar con una corona de gloria. Por eso Pedro dice en uno de los escritos, al ganador y triunfador se le dará una corona de gloria. Entonces cuando se dice gloria, se dice la trascendencia, es el Padre, ¿no? Gloria a Dios en las alturas. Entonces el Padre. Lo que pasa es que la palabra Padre logra que las personas se sientan de inmediatamente separados, en que nosotros estamos separados de ese Padre, pero en honor a la verdad no lo estás. En el momento que entras ahí, te fundes con ello y sabes que eres uno con eso. Entonces, ahí tendrías que decir, el Hijo es uno con el Padre, Cristo es uno con el Padre. El problema es que desde un punto de vista religioso formal, religión formal, religiosa asociada a Cristo, ha sostenido la idea y propagado el mensaje de que Cristo es una persona diferente y separada de todos los que estamos acá. ¿Se entendió? O sea, que el Padre es una persona, que el Espíritu es una persona y que el Hijo es una persona. Por lo tanto, si soy una persona, entonces no soy yo, ¿no? Pero las palabras de Cristo no dicen eso. Él dice que cuando llegues a esto que yo estoy hablando, dice, aquel día comprenderás que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en vosotros. Él no tenía ninguna confusión, pero de lo que él dijo, luego viene lo que quedó escrito. Se empezaron a escribir los documentos después del año 70, 90, ya seguramente ni vivían ninguno de los discípulos cuando se escribieron los evangelios. El más reciente es años 70 después de Cristo, 90, etc., ¿no? Entonces, de lo que se dijo a lo que se transmitió, a lo que se escribió, empieza a haber grandes distancias, ¿sí se entiende? Pero le está diciendo, ahí pueden detectar el mensaje, yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en vosotros. Entonces, si yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo estoy en vosotros, entonces ustedes están en mi Padre. Entonces, es una unicidad perfecta, es lo que se llama en el hinduismo un monismo perfecto. Advaita, no dual. A es no, Vaita dual, no es dual. Es una información que está restaurando en la conciencia que solo existe el uno y único, que no hay división entre el creador y las criaturas, entre el creador y lo creado. Eso nada más lo ven los sentidos y luego la mente se forma algunas filosofías o teologías diversas, pero la restauración en la conciencia quiere decir que tendrás que experimentar por fuerza en un momento u otro de tu trabajo, digamos, vas a tener que experimentar que eres uno con el uno y único. Ese sí está de las grandes ligas, ese sí es el doctorado. Entonces, ¿ya vieron? No está padrísimo. Por un lado, entonces, el cristianismo, Cristo dice, atestigua con su vida, por eso sí se estudia la vida y obra. Por eso cuando se habla, siempre cuando en las tradiciones, cuando se habla de la Toltequidad acá en México, se dice, estudia la vida y obra de los pasos de la serpiente emplumada, de los avatares que vinieron para ver qué dijeron y qué hicieron, cuál es su vida y su obra. Entonces, en la vida está reflejado este proceso de iniciación, vamos a decir, de iniciación energético y de la conciencia. En su palabra, lo único que estuvo diciendo es que este es un reino que si te quedas en él, vives en ilusión, pero que puedes ir al otro. Eso es lo que está insistiendo. Pero también dejó dicho, yo volveré. ¿Por qué? Porque ahí vino inicialmente a abrir el camino de salvación. Abrir el camino de salvación es la ruta de escape, la ruta de salida, la que hay que seguir. Pero dice, en esa conciencia posteriormente regresa para terminar de consumar y revelar su obra redentora. Termina de revelar y consumar. Consumar es llevar a cabo y llevarse a todos con él. Entonces esas últimas palabras, y ya meditamos, dice, yo volveré, esa es palabra que está escrita, yo volveré y cuando sea nuevamente levantado, me llevaré a todos conmigo. ¿Ya vieron qué cosa? Está hermosísimo. Entonces, esa es la enseñanza de Cristo en profundidad. ¿Vieron? Ahí está. Pues bueno, esto porque surgió lo del cuerpo de luz allá, entonces ya lo entienden en el cristianismo cómo funciona.
Como esos pasos está perfecto. Se incrementa el fuego, se purgan las impurezas, triunfa la luz dentro del iniciado, ¿no? Entonces transfigura, muere la parte humana, resucita la parte espiritual y divina y asciende el personaje. Entonces ahí está la ruta completita. Entonces los hombres tienen que pasar por lo mismo, ya sea que sean ascendidos desde aquí o desde el plano etérico, pero desde el plano etérico a fuerza, pero algunos cuantos desde aquí. Pero es difícil, no está tan fácil. Pero, bueno, esa es la historia. ¿Dudas sobre esto? ¿O está claro? ¿Ibas a ya no? Sí, yo creo que está completo. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho.